Alfaro, 1927. Virginia Woolf. Tercera parte. El faro. 3. Así que por fin se han ido, pensó, suspirando a la vez con alivio y decepción. Parecía haber regresado al momento la expresión de felicidad a su cara, como una zarza recién florecida. Se sentía curiosamente indecisa, como si una parte de ella fuera atraída hacia el polo exterior. Era un día tranquilo, con algo de calina. El faro parecía esta mañana hallarse a una gran distancia. El otro polo la fijaba al jardín con perseverancia, de forma irrevocable. Veía el lienzo como si hubiera venido flotando y se hubiera colocado, blanco, sin concesiones, directamente ante ella, con su fría mirada en lugar de esta prisa e inquietud, tanta estupidez y desperdicio de emociones. La llamaba imperiosamente, y extendía por su mente en primer lugar la paz, mientras sus desordenadas sensaciones le había dado pena que por fin se hubiera ido él, pero no le había dicho nada. Se alejaban huyendo del campo. A continuación, el vacío. Se quedó con la mirada perdida en el lienzo, con su mirada blanca sin concesiones. Después apartaba la mirada del lienzo. Se quedaba mirando el jardín. Había algo. Se quedó mirando fijamente con sus ojillos orientales, la cara llena de arrugas. Algo que recordaba respecto de las relaciones de estas líneas que se cruzaban, que se cortaban entre sí. Y también había algo en el volumen del seto, con su verde concavidad de azules y castaños. Algo que no se le había ido de la cabeza, que había nudado un lazo en su mente, de forma que en momentos perdidos, involuntariamente, cuando caminaba por Bronston Road, o cuando se cepillaba el pelo, se hallaba en sí misma pintando este cuadro, mirándolo, y deshaciendo el lazo mentalmente. Pero era completamente diferente lo de imaginar las cosas alegremente lejos del lienzo, frente a la realidad de coger el pincel, y de dejar la primera huella. Había cogido un pincel que no le convencía, por lo nerviosa que le había puesto la presencia del señor Ramsay, y el caballete, clavado en el suelo de cualquier forma, ofrecía un ángulo incorrecto. Ahora que ya lo había puesto bien, y al hacerlo había sofocado todas las impertinencias e insignificancias que la distraían, y le hacían recordar que era una persona de tal y tal forma, y que conocía a ciertas personas. Movió la mano, levantó el pincel. Durante un momento se quedó temblando en un doloroso pero excitante éxtasis, detenida la mano en el aire. ¿Por dónde empezar? Este era el problema. ¿En qué punto hacer la primera línea? La primera línea sobre el lienzo la comprometía a incontables riesgos, a decisiones con frecuencia irrevocables. Todo esto que parecía sencillo desde un punto de vista teórico, se convertía en algo muy complicado desde el punto de vista práctico. Al igual que las olas ofrecerán un dibujo evidente a quien las contemple desde lo alto del acantilado, pero para el nadador que se mueve entre ellas serán valles profundos y crestas llenas de espuma. Pero había que correr el riesgo. Hizo la primera mancha. Qué sensación física tan curiosa, como si algo le impulsara a seguir y al mismo tiempo la retuviera. Había dado la primera y decisiva pincelada. El pincel descendió, destelló el color castaño sobre el blanco lienzo, dejó una mancha alargada, hizo un segundo movimiento, un tercero, haciendo pausas, interrumpidas por destellos, logró un movimiento de baile, rítmico, como si las pausas fueran una parte del ritmo, y las pinceladas la otra, y estuvieran todas relacionadas, y así, suave, delicadamente, haciendo pausas, pintando, llenó el lienzo de nerviosas líneas de color castaño, que en cuanto se fijaban, comprendían en su interior, notaban cómo tomaban forma para ella. En el seno de una ola veía cómo la siguiente se erguía cada vez más alta sobre ella. ¿Acaso había algo más formidable que este espacio? Aquí estaba de nuevo, pensaba, retrocediendo un paso para verlo, lejos de los cotilleos, de la vida, de la comunidad de las personas, ante este formidable y viejo enemigo de ella, esta otra cosa, esta verdad, esta realidad que de repente le ponía las manos encima, que se erguía con fuerza ante ella, tras las apariencias de las cosas, y exigía su atención, medio contrapelo en contra de su voluntad. ¿Por qué siempre la arrastraba y tenía que obedecer? ¿Por qué no la dejaba en paz aquí en el jardín? ¿Por qué no le dejaba que hablara con el señor Carmichael? Vaya si era una forma de relación exigente. Otros objetos de culto se quedaban contentos con el culto. Hombres, mujeres. Dios,
Todos consentían que te postraras de rodillas, pero esta forma, aunque solo reprodujera la imagen de una pantalla blanca en una lámpara, sobre una mesa de mimbre, solicitaba un combate perpetuo. La retaba a una a la lucha, en la que una estaba destinada a perder. Siempre, así era ella, o así era su género, no lo sabía. Antes de cambiar la fluidez de la vida por la concentración de la pintura, cuando parecía un alma nonata, un alma segregada del cuerpo, un alma que dudara sobre algún ventoso pináculo y estuviera expuesta sin protección a todos los vientos de la duda. ¿Por qué lo hacía? Miraba el lienzo, tenuemente cubierto de líneas. Lo colgarían en las habitaciones del servicio, lo enrollarían y lo meterían debajo de algún sofá. ¿De qué servía hacerlo, pues, si no hacía más que escuchar aquella voz que le decía que no sabían pintar, que no sabían crear? Como si hubiera caído en una de esas rutinas mentales que tras un tiempo la experiencia forma sola, de manera que repite las palabras sin saber muy bien quién lo dijo por primera vez. No saben pintar, no saben escribir, murmuraba de forma monótona, considerando con gran preocupación cuál debería ser el plan de ataque, porque el volumen tomaba forma ante ella, se hacía visible, sentía la fuerza que ejercía contra sus globos oculares. Entonces, como si algún jugo necesario para la lubricación de sus facultades se hubiera segregado, comenzó de forma titubeante a coger los azules y ámbares, moviendo el pincel aquí y allí, pero ahora estaba más cargado, y se deslizaba más lentamente, como si hubiera adoptado un ritmo que le dictara a ella. No dejaba de mirar el seto, al lienzo, lo que veía de forma que mientras la mano temblaba llena de vida, el ritmo era lo suficientemente fuerte para arrastrarla en su mente. A decir verdad, había perdido el conocimiento del mundo exterior, y mientras perdía conciencia del mundo exterior, y se olvidaba de su nombre, personalidad y aspecto, y de si el señor Carmichael estaba allí o no, su mente continuaba arrojando, desde lo más hondo, escenas, nombres, dichos, recuerdos e ideas, como una fuente cuyo surtidor se derramara sobre aquel deslumbrante e increíblemente difícil espacio en blanco, mientras lo modelaba con verdes y azules. Era Charles Stanley quien solía decirlo, se acordaba, lo de que las mujeres no sabían pintar y no sabían escribir. Se le acercaba por detrás, mientras pintaba en este mismo lugar, y ahí se quedaba, cerca, y ella lo detestaba. Tabaco de picadura, decía él, a 5 penicas la onza. Siempre estaba exhibiendo su pobreza, sus principios, pero la guerra le había arrancado el aguijón de su femineidad. Pobres diablos, pensaría cualquiera, pobres diablos de ambos sexos. ¿En qué líos no se meterán? Siempre llevaba un libro bajo el brazo, un libro de color púrpura. Él trabajaba, se sentaba, lo recordaba, y trabajaba a pleno sol. Durante la cena se sentaba en medio del paisaje, y también estaba, ahora que pensaba en ello, la escena de la playa. Había que recordarlo. Era una mañana de viento. Se habían ido todos a la playa. La señora Ramsay estaba sentada junto a una piedra, escribiendo cartas. Escribía sin pausa. «Ah», había dicho, levantando la mirada hacia algo que flotaba en el mar. «¿Es una naza para langostas? ¿Es una barca volcada?» Era tan miope que no veía nada, y Charles Stanley se portó todo lo bien que supo. Empezaron a hacer saltar piedras planas sobre el agua. Elegían piedrecillas negras planas, y las hacían saltar sobre las olas. De vez en cuando la señora Ramsay miraba por encima de sus gafas, y se reía. No se acordaba de lo que decían. Solo la recordaba a ella y a Charles Stanley, que tiraba piedras, y que se había vuelto repentinamente amable, y recordaba que la señora Ramsay los miraba. Era muy consciente de aquello. La señora Ramsay, pensó, retrocediendo un paso y mirando atentamente. Seguro que la composición era muy diferente cuando estaba sentada en el escalón con James. Debía de haber alguna sombra. La señora Ramsay. Cuando pensaba en ella y en Charles Stanley tirando piedras al agua, y en toda aquella escena en la playa, todo parecía depender en cierta manera de la señora Ramsay, sentado bajo la piedra aquella, con el cuaderno sobre las rodillas, escribiendo cartas. Escribía cartas sin parar, y a veces el viento cogía alguna, y ella o Charles Stanley rescataban alguna página de la mar. Pero qué poder el del alma humana, pensaba. Aquella mujer allí sentada, escribiendo junto a la piedra, hacía que todo adquiriera una repentina sencillez, hacía que aquellas iras, irritaciones
le parecieran cosa de nada. Reunía esto y aquello y lo de más allá, y convertía toda esta tontería y desdén. Las disputas y porfias de Charles y de ella habían sido necias, desdeñables, en algo. Esta escena en la playa, por ejemplo, este momento de amistad, confraternización, que sobrevivía tras todos estos años, íntegro, de forma que se zambullía en esto de nuevo para revivir los recuerdos de él, recuerdos que permanecían en su mente casi como una obra de arte. Como una obra de arte, se repitió, mientras miraba desde el lienzo hacia los escalones de la sala, y de nuevo al lienzo. Tenía que descansar unos momentos. Descansando, mirando de uno a otro, de forma inconcreta, la vieja pregunta que de forma perpetua atravesaba el cielo del alma, la pregunta inmensa, general, que fácilmente sabía hacerse concreta en momentos semejantes, cuando daba libertad a facultades que habían estado sometidas a tensiones, se quedaba sobre ella, hacía una pausa sobre ella, se oscurecía sobre ella. ¿Qué sentido tiene la vida? Eso era todo, una sencilla pregunta, que con los años tendía a hacerse más acuciante. Nunca se había producido la gran revelación. La gran revelación quizá no llegaría nunca. En su lugar había pequeños milagros cotidianos, iluminaciones, cerillas que de repente iluminaban la oscuridad, y aquí había una, esta, aquella, y la de más allá, ella y Charles Tansley en la ola que rompía, la señora Ramsay uniéndolos, la señora Ramsay diciendo, «Vida, detente aquí», la señora Ramsay convirtiendo el momento en algo permanente. Al igual que en una esfera diferente, Lily pretendía convertir otro momento también en algo permanente. Esto participaba de la naturaleza de las revelaciones. En medio del caos había una forma, este eterno pasar y fluir. Dirigió la mirada hacia las nubes que cruzaban el cielo, hacia las hojas que se movían al viento. Quedaba fijo en alguna estabilidad. «Vida, detente aquí», había dicho la señora Ramsay. «La señora Ramsay, la señora Ramsay», se repetía. Esta revelación se la debía a ella. Todo estaba callado. No se oía a nadie en la casa. Vio cómo dormía el edificio en la primera luz de la mañana, con las ventanas verdes y azules por los reflejos de las hojas. Los delicados pensamientos que había dirigido hacia la señora Ramsay parecían rimar con esta casa silenciosa, este humo, este fresco aire del amanecer, tenue e irreal. Este aire era, sin embargo, sorprendentemente puro y embriagador. Confiaba en que nadie abriera una ventana, o saliera de la casa, para que la dejaran en paz con sus pensamientos, para poder seguir pintando. Se volvió al lienzo, pero impulsada por alguna clase de curiosidad, atraída por el remordimiento de la compasión que no había sabido manifestar, se acercó unos pasos hasta el borde del jardín, para ver si se veía, abajo, en la playa, cómo se hacía a la mar el grupito. Allí abajo, donde estaban las barcas, algunas tenían las velas recogidas, otras se alejaban poco a poco. Era un día de una gran bonanza. Había una que se había apartado de los demás. Estaban desplegando la vela en este momento. Decidió que en aquella remota barquita completamente silenciosa se hallaba el señor Ramsay con Kang y James. Ya habían desplegado la vela. Tras unos movimientos de duda, las velas cogieron aire, envueltas en un profundo silencio, y observó cómo la barquita se hacía a la mar, con toda deliberación, y dejaba atrás a las demás barcas. 4. Las velas se movían sobre sus cabezas. El agua bañaba las costas de la barca, somnolienta e inmóvil bajo el sol. De vez en cuando las velas se agitaban con una leve brisa, pero cesaba la brisa y cesaba el movimiento. La barca estaba inmóvil. El señor Ramsay estaba sentado en medio de la barca. Dentro de poco daría señal de impaciencia, pensaba James, y Cam también lo pensaba, mientras miraba a su padre. Dentro de poco daría señales de impaciencia, pensaba James, y Cam también lo pensaba, mientras miraba a su padre, sentado en medio de la barca. Entre ellos, James llevaba el timón. Cam estaba sentada en la proa, con las piernas recogidas. Detestaba perder el tiempo. Seguro que dentro de unos segundos diría algo del niño de los McAllister, que sacó los remos y empezó a remar. Pero su padre, tras unos movimientos nerviosos, lo sabían, solo se habría quedado contento si hubieran ido volando. No dejaba de buscar una brisa, moviéndose nervioso, diciendo cosas en voz baja, que McAllister y el hijo de McAllister podían oír, y ambos podían sentirse muy mal. Les había hecho venir, los había obligado,
Como estaban enfadados, esperaban que no soplara el viento, que todo les saliera mal, porque los había obligado a ir en contra de su voluntad. Al bajar a la playa se habían rezagado, aunque les decía «Venga, venga», pero sin palabras. Miraban al suelo, como si les hicieran bajar las cabezas una galerna implacable. No podían hablarle. Tenían que caminar, tenían que seguirlo con los paquetes envueltos en papel de estraza. Pero habían prometido solemnemente, en silencio, mientras caminaban, codo a codo, ayudarse y mantener esta gran alianza, enfrentarse con la tiranía hasta morir. Y allí estaban sentados, uno en un extremo de la barca, el otro en el opuesto, callados. No decían nada, solo lo miraban de vez en cuando, sentado, con las piernas recogidas, el ceño fruncido y los movimientos nerviosos, bisbiciando y hablando solo en voz baja, y esperando impaciente a que soplara el viento. Y ellos querían que siguiera la calma, querían que les saliera mal, querían que la excursión fuera un completo fracaso, y tuvieran que regresar, con los paquetes, a la playa. Pero ahora, después de que el hijo de los McAllister hubiera remado un poco, las velas giraron lentamente. La barca cogió velocidad, se enderezó, salió volando. Inmediatamente, como si se le hubiera quitado de encima un gran peso, el señor Ramsay estiró las piernas, sacó la petaca, la ofreció con un gruñido McAllister, y se sintió, se dieron cuenta, muy contento. Ahora ya podían seguir navegando así durante horas. El señor Ramsay le haría una pregunta al bueno de McAllister, quizás sobre la galerna del anterior invierno, y el bueno de McAllister le respondería, y fumarían juntos la pipa. Y McAllister cogería una cuerda embreada e intentaría deshacer o hacer un nudo. El muchacho se dedicaría a pescar, y no dirían ni una sola palabra. James se sentiría en la obligación de no despegar la vista de la vela, porque si lo olvidaba, la vela se desinflaría, se quedaría flácida, y la barca perdería velocidad. Y el señor Ramsay diría enfadado «¡Cuidado! ¡Cuidado!». Y el bueno de McAllister lentamente miraría hacia atrás. Oyeron cómo le hacía la pregunta sobre la galerna de la pasada Navidad. «Entró por allí», dijo el bueno de McAllister, describiendo la galerna de Navidad. 10 barcos buscaron refugio en la bahía. Vio uno ahí, otro allí, otro más allá. Señalaba despacio hacia la bahía, y el señor Ramsay seguía la explicación. Volvía la cabeza hacia atrás. Habían visto 3 hombres aferrados a un mástil. Luego acabó la tempestad. «Por fin la echamos», siguió. Pero enfurecidos callados, solo cogían alguna palabra de vez en cuando. Estaban sentados en los extremos de la barca, unidos por el juramento de luchar contra la tiranía hasta la muerte. Por fin la habían expulsado, habían botado la barca de salvamento, y la habían llevado hasta más allá de la punta. McAllister contaba la historia, y aunque solo oían alguna palabra de vez en cuando, eran muy conscientes todo el tiempo de la presencia de su padre. Cómo se inclinaba hacia adelante, cómo su voz armonizaba con la de McAllister, cómo al chupar de la pipa y mirando aquí y allá hacia donde señalaba McAllister, disfrutaba con la idea de la galerna, y de la noche oscura, y de los pescadores luchando. Le gustaba que los hombres trabajaran y se esforzaran en la playa batida por el viento, durante la noche, oponiendo los músculos y la mente contra las olas y el viento. Le gustaba que los hombres trabajaran así, y que las mujeres se quedaran en casa, y se sentaran a la cabecera de las camas de los niños, mientras los hombres se ahogaban afuera, en medio de la galerna. James podría afirmar, y Cam podría afirmar. Lo miraban, se miraban entre sí, por el movimiento, por la tensión, por el timbre de la voz, y por el tenue acento escocés que había adoptado, que también a él le hacía parecer un campesino, al preguntar a McAllister sobre los 11 barcos que se habían recogido en el interior de la bahía, 3 de ellos naufragados. Miraba orgulloso en la dirección que señalaba McAllister, y Cam pensaba, sintiéndose orgullosa de él, sin saber muy bien por qué, que si él hubiera estado allí, habría lanzado al agua el bote salvavidas. Habría llegado hasta el barco naufragado, pensaba Cam. Era tan valiente, le gustaba tanto la aventura, pensaba Cam, pero se acordó, estaba el pacto, enfrentarse con la tiranía hasta morir. Este dolor los apesadumbraba, se les había obligado, se les había dado una orden, los había sometido de nuevo con su mal humor y su autoridad, obligándolos a hacer lo que les decía, esta hermosa mañana, obligándolos a venir, porque así lo quería, para llevar los paquetes, al faro,
a tomar parte de estos ritos en los que le gustaba participar por el propio placer de recordar a los muertos, y ellos lo detestaban. Remoloneaban tras él. Había despojado el día de todo su placer. Sí, la brisa refrescaba, la barca se balanceaba, cortaba el agua en dos y se derramaba en verdes cataratas, se abría en burbujas, en cascadas. Cam miraba la espuma, la mar con todos sus tesoros. La velocidad la hipnotizaba, y el pacto entre ella y James se debilitaba un poco. Comenzó a pensar, ¿qué aprisa se mueve? ¿A dónde vamos? Y el movimiento la hipnotizaba, mientras que James, con la mirada en la vela, en el horizonte, llevaba el timón con gesto adusto. Pero comenzaba a pensar también él, que mientras llevaba el timón, podría escapar, podía deshacerse de todo, podían desembarcar en cualquier parte, ser libres. Ambos, mirándose fugazmente, tuvieron una sensación de huida, de exaltación, a causa de la velocidad y del cambio. Pero la brisa traía idéntica excitación al señor Ramsay, y cuando el bueno de McAllister se volvió para echar el sedal por la borda, gritó «¡Morimos!» Y después «¡A solas!». A continuación, con el acceso de costumbre de arrepentimiento y timidez, se contuvo, y saludó la costa con la mano. «Mirad la casita», dijo, mientras señalaba, haciendo mirar a Cam. Ella se irguió de mala voluntad y miró. ¿Pero cuál era? No sabría decir cuál era la casa. Allí en la falda de la colina. Todo parecía lejano, en paz y extraño. La costa parecía muy cuidada, lejana y real. La poca distancia que habían recorrido navegando los había alejado mucho y le había hecho cambiar de aspecto. Tenía ahora un aspecto muy cuidado, aspecto de algo que se retrae, algo en lo que uno ha dejado de participar. ¿Cuál era la casa? No sabía identificarla. Pero un mar más airado me acogió a mí, murmuraba el señor Ramsay. Había hallado la casa, y al verla se había visto a sí mismo allí. Se había visto paseando por la terraza, solo. Paseaba de un lado a otro, entre los grandes jarrones, y se le veía muy envejecido, vencido. Aquí, sentado en la barca, se le había vencido, se encogió. Comenzó al momento de representar su papel, el papel de un infeliz, un viudo, un desposeído, y así conjuraba todo el ejército de quienes se compadecían de él. Representaba ante sí mismo, en la barca, una breve tragedia, una tragedia que le exigía estar decrépito y exhausto, y tener pesares. Elevó las manos y vio lo descamadas que estaban, para confirmar su sueño, y a continuación le venía con abundancia la compasión de las mujeres, y se imaginaba cómo lo consolarían y se condolerían de él, y obteniendo de este sueño la idea del exquisito placer del cariño de las mujeres, suspiró, y dijo dulcemente muy apesadumbrado, «Morimos a solas cada uno». Pero un mar, más airado, se acogió a mí. Todos oyeron con claridad las tristes palabras. Can se sobresaltó un poco. La sorprendió, se encolerizó. El movimiento atrajo la atención de su padre. Hizo un movimiento involuntario. De repente exclamó, «¡Mirad, mirad!», con tanta vehemencia que James también volvió la cabeza para mirar hacia la isla por encima del hombro. Todos miraban hacia la isla. Pero Can no veía nada. Pensaba en cómo se habían borrado todos esos senderos que cruzaban el césped, densamente poblados con las vidas que habían vivido sobre ellos. Habían desaparecido. Eran el pasado. Eran lo irreal. Lo real ahora era esto, la barca y la vela con el remiendo, McAllister con los pendientes, el ruido de las olas. Todo esto era lo real. Pensando en esto, murmuraba ella para sí, «Morimos a solas», porque las palabras de su padre no dejaban de dar vueltas y vueltas en su mente. Cuando su padre, viendo que miraba como sin ver, comenzó a burlarse de ella. ¿Es que no conocía los puntos cardinales?, preguntaba. ¿La brújula? ¿No distinguía el norte del sur? ¿Es que de verdad pensaba que vivían allí? Volvía a señalar, y le mostraba dónde estaba la casa, allí, entre aquellos árboles. Le gustaría que ella fuera más precisa, le decía. Vamos a ver, ¿dónde está el este y dónde está el oeste? Le decía medio riéndose de ella, medio riñéndola, porque no podía comprender qué clase de mente sería la suya, si es que no era completamente imbécil, que no conociera los puntos cardinales. Y ella no lo sabía, y viendo cómo miraba, sin ver, pero con ojos asustados,
y con la mirada dirigida hacia donde no estaba la casa, el señor Ramsay olvidó su sueño. Cómo paseaba de un lado a otro entre los jarrones de la terraza, cómo se extendía los brazos para cogerlo. Pensaba, las mujeres son siempre así. La inconcreción de sus mentes no tiene remedio. Era algo que nunca había podido entender, pero así era. Así había sido ella, su propia mujer. No podían conseguir que hubiera algo que se quedara firmemente grabado en sus mentes. Pero no debía haberse enfadado con ella. Es más, ¿no era en el fondo aquello lo que le gustaba de ellas? Era parte de su extraordinario encanto. Haré que ella me sonría, pensaba. Parece asustada. Era tan callada. Cerró la mano y decidió que su voz y su cara, y todos los rápidos gestos expresivos que le habían obedecido y habían hecho que la gente se apiadara de él y lo alabaran durante todos estos años, se sosegaran. Conseguiría que le sonriera. Encontraría algo agradable que decirle. ¿Pero qué? Porque, absorto en sus tareas, como lo estaba, había olvidado qué clase de cosas se decían. Estaba el cachorro. Tenían un cachorro. ¿Quién lo atendía hoy? Preguntó. Sí, pensaba James, implacable, viendo el perfil de la cabeza de su hermana contra la vela. Ahora cederá. Se quedaría solo para luchar contra el tirano. Quedaría él solo para continuar la lucha, para hacer honor al pacto. Cam no será capaz de enfrentarse con la tiranía hasta morir. Pensaba sobrio, observando la cara, triste, hosca, débil. Y como con frecuencia sucede cuando una nube cae sobre la verde falda de una colina y desciende la presión barométrica, y allí en medio de las demás colinas está la pena y la tristeza, y parece como si las demás colinas reflexionaran sobre la mala suerte de la nublada, de la ensombrecida, con piedad o maliciosamente regocijadas por su pena, de igual forma. Cam se sentía triste, sentada ahí, en medio de gentes en calma, decididas, y se preguntaba que cómo respondería su padre respecto del cachorro, cómo resistirse a esta petición. Perdóname, entiéndeme, mientras que James, el legislador, con las tablas de la sabiduría eterna abiertas sobre las rodillas, la mano sobre el timón, se había convertido en algo simbólico para ella. Decía, resiste, lucha. Tenía razón, era justo, porque debían luchar contra la tiranía hasta la muerte, pensaba ella. De todos los valores humanos, era el de la justicia el que más reverenciaba. Su hermano era lo más parecido a un dios, su padre a alguien que solicitara algo con humildad. ¿Ante quién se rendiría? Pensaba, sentada entre ambos, mirando hacia la costa, cuyos puntos eran completamente desconocidos para ella, pensando en cómo el jardín, la terraza y la casa se habían difuminado, y ahora habitaba allí la paz. Jasper, dijo de forma hosca, él cuidará el cachorro. ¿Qué nombre iba a ponerle? Su padre persistía. Él había tenido un perro de niño. Se llamaba Frisk. Se rendirá, pensaba James, mientras veía cómo le cambiaba la cara, un cambio que recordaba de otras ocasiones. Ellas bajan la mirada, pensaba. Miran las labores o cualquier otra cosa. Luego de repente la levantan. Hubo un destello azul, recordaba él. Entonces una que se sentaba a su lado se rió. Se rindió y él se enfadó mucho. Debió de haber sido su madre, pensaba, tejiendo en la silla baja, y su padre en pie junto a ella. Comenzó a buscar en la infinita serie de impresiones que el tiempo había depositado en su cerebro, hoja tras hoja, pliegue sobre pliegue, delicada, incesantemente, entre aromas, sonidos, voces ásperas, huecas, cariñosas, entre las luces que se movían, entre las escobas que barren, entre el ir y venir de la mar. Advertía la presencia de un hombre que iba de un lado a otro, y de repente se quedaba inmóvil, erguido, junto a ellos. Mientras tanto advirtió, Kang mojaba los dedos en el agua, y miraba fijamente la costa, y seguía callada. No, no se rendirá, pensó él. Es diferente, pensaba. Muy bien, si Kang no quería contestar, no la molestaría más, decidió el señor Ramsay, palpándose los bolsillos en busca de un libro. Pero ella sí quería responder, deseaba, con pasión, poder derribar algún obstáculo que estorbaba su lengua, y quería poder decir, ah, sí, Frisk, lo llamaré Frisk. Incluso quería poder decir, ¿era ese el perro que se encontró en el camino después de haberlo perdido en el páramo?
pero hiciera lo que hiciera, no se le ocurría decir nada parecido a eso. Había decidido cumplir con lealtad el pacto. Quería hacer llegar a su padre, sin que James lo advirtiera, una muestra privada del amor que sentía hacia él. Porque, pensaba, mientras jugaba con el agua, el hijo de McAllister había cogido una cabaña y daba coletazos en el suelo. Había sangre en las agallas. Porque pensaba, mientras miraba a James, quien a su vez no apartaba la ecuánime mirada de la vela o dirigía la vista fugazmente al horizonte. Tú no estás expuesto a correr este riesgo, a esta intensidad y división de sentimientos, a esta tentación extraordinaria. Su padre se palpaba los bolsillos. Un segundo más y hallaría el libro, porque nadie le atraía más. Sus manos le parecían hermosas, sus pies, su voz, sus palabras, su prisa, su genio, sus rarezas, su pasión, y lo de decir sin miramiento ante cualquiera, lo de morimos a solas, y su lejanía. Ya había abierto el libro, pero lo que no dejaba de ser intolerable, pensaba, sentada rígida y viendo cómo el hijo de McAllister sacaba el anzuelo de las agallas de otro pez, era esa crasa y ciega tiranía suya que había envenenado su infancia y había levantado amargas tempestades, de forma tal que incluso ahora se despertaba en medio de la noche, temblando de ira, y recordando alguna orden de él, alguna insolencia. Haz esto, haz aquello. Su autoridad, su obedéceme, de forma que no dijo nada, sino que siguió mirando de forma terca y triste hacia la costa, envuelta en su manto de paz, como si la gente que hubiera en ella se hubiera dormido, pensaba, como si fueran libres como el humo, como si tuvieran la libertad de ir y venir como fantasmas. Allí no hay sufrimiento, pensó,